Las grandes mentiras de la historia que todos creíamos. La historia está llena de mitos que damos por ciertos, ya sea porque los hemos escuchado tantas veces que los hemos aceptado sin cuestionar, o porque las películas y la cultura popular los han reforzado. Pero la realidad suele ser mucho más compleja y fascinante de lo que imaginamos. Hoy vamos a desmentir 10 creencias arraigadas que han persistido a lo largo del tiempo. Marilyn Monroe, la rubia que no nació rubia. Marilyn Monroe es sin duda uno de los íconos más reconocidos del cine y la cultura popular. Su imagen de sensualidad y glamour está marcada por su característico cabello rubio platino. Sin embargo, pocos saben que en realidad su color de cabello natural era un tono castaño oscuro. Norma Jean Baker, su nombre real, decidió teñirse de rubio al inicio de su carrera para encajar en los estándares de belleza de Hollywood de la época. Esto no fue una casualidad, sino una estrategia bien planificada para construir su imagen como la bomba sexy de los años 50. El cambio fue tan efectivo que, incluso hoy, su imagen sigue siendo sinónimo de feminidad y elegancia. La Gran Muralla China. ¿Realmente visible desde la Luna? Un mito que se ha repetido una y otra vez es que la Gran Muralla China es la única construcción humana visible desde la Luna. Pero, en realidad, esto es completamente falso. Los astronautas han confirmado que la muralla no es visible a simple vista, ni siquiera desde la órbita baja terrestre. Su color y estrechez la hacen casi indistinguible del terreno que la rodea. Para poder verla desde el espacio se necesitaría un telescopio potente. Esta idea errónea probablemente surgió en el siglo XX y se popularizó con la llegada de la exploración espacial, pero los astronautas que han viajado al espacio han desmentido esta afirmación en múltiples ocasiones. Napoleón Bonaparte. La verdad sobre su muerte. La figura de Napoleón Bonaparte está rodeada de mitos, y uno de los más persistentes es que fue envenenado durante su exilio en la isla de Santa Elena. Durante años se especuló que sus enemigos lo habían eliminado con arsénico. Sin embargo, estudios modernos han demostrado que Napoleón murió a causa de un cáncer de estómago. Análisis de muestras de su cabello han revelado que tenía niveles de arsénico, pero en cantidades que no eran fatales y que incluso podrían explicarse por el ambiente de la época. Además, los registros médicos de sus últimos días muestran síntomas claros de una enfermedad digestiva grave, lo que confirma que su muerte fue por causas naturales y no por un complot en su contra. La extinción de los dinosaurios no fue instantánea. Cuando imaginamos la extinción de los dinosaurios, muchas veces nos viene a la mente un gran meteorito impactando la Tierra y acabando con toda la vida en cuestión de segundos. Pero la realidad fue mucho más lenta y complicada. El impacto del asteroide en lo que hoy es la península de Yucatán desencadenó una serie de eventos catastróficos que se prolongaron durante años. Olas de calor extremo, incendios forestales, lluvias ácidas y una drástica reducción de la luz solar debido al polvo en la atmósfera causaron cambios climáticos que hicieron que la Tierra fuera inhabitable para los dinosaurios a largo plazo. No desaparecieron en un solo día, sino que su extinción fue un proceso paulatino que llevó miles de años. Las pirámides de Egipto no fueron construidas por esclavos. Desde tiempos de Hollywood, las películas han mostrado a miles de esclavos agotados y oprimidos construyendo las pirámides de Egipto bajo la mirada cruel de sus capataces. Sin embargo, la evidencia arqueológica ha revelado una historia muy diferente. Los constructores de las pirámides eran trabajadores altamente especializados, bien alimentados y organizados en grupos. Se les proporcionaban viviendas, atención médica y tenían tumbas cercanas a las pirámides, lo que indica que no eran esclavos, sino trabajadores respetados por su labor. Este descubrimiento cambia por completo la imagen que teníamos de cómo se construyeron estas maravillas arquitectónicas. La bandera estadounidense en la Luna. No ondea por el viento. Una de las imágenes más icónicas de la historia es la de la bandera estadounidense en la Luna, colocada por los astronautas del Apolo 11 en 1969. Sin embargo, muchas personas se preguntan cómo es posible que la bandera parezca ondear, si en la Luna no hay atmósfera ni viento. La respuesta es bastante sencilla. La bandera tenía una varilla horizontal en la parte superior que la mantenía extendida, dándole la apariencia de estar ondeando. Sin este soporte, la bandera simplemente habría colgado sin forma. Este detalle ha sido utilizado por los teóricos de la conspiración para afirmar que el alunizaje fue un montaje, pero en realidad tiene una explicación completamente lógica. El Titanic. El iceberg no fue la única causa del desastre. El hundimiento del Titanic en 1912 es uno de los eventos más famosos de la historia. Siempre se ha dicho que el barco se hundió únicamente por chocar con un iceberg,
Pero estudios recientes han demostrado que hubo otros factores involucrados. Un incendio en una de las carboneras debilitó el casco antes de zarpar, lo que hizo que el barco fuera más vulnerable al impacto con el iceberg. Además, el acero utilizado en su construcción era más frágil en temperaturas frías, lo que contribuyó a que la embarcación se partiera en dos. Mozart no murió en la pobreza extrema. Se ha popularizado la idea de que Wolfgang Amadeus Mozart murió en la pobreza absoluta y fue enterrado en una fosa común, pero esto no es del todo cierto. En la Viena del siglo XVIII, los entierros sencillos eran la norma para cualquier persona que no perteneciera a la nobleza. Aunque Mozart enfrentó problemas financieros en sus últimos años, no murió en la miseria absoluta. Su entierro siguió las costumbres de la época y no fue un caso excepcional. Los vikingos llegaron a América antes de Colón. Siempre se ha enseñado en las escuelas que Cristóbal Colón descubrió América en 1492. Sin embargo, los vikingos, liderados por Leif Erikson, llegaron a Norteamérica alrededor del año 1000 después de Cristo, siglos antes que Colón. En L'Anse aux Meadows, Terra Nova, se han encontrado restos arqueológicos que confirman la presencia vikinga en la región. Aunque su presencia fue breve y no tuvo un impacto duradero, esto demuestra que los europeos llegaron a América mucho antes de lo que comúnmente se cree. Los gladiadores romanos no luchaban siempre hasta la muerte. El cine nos ha hecho creer que los gladiadores romanos combatían a muerte en cada encuentro, pero la realidad es diferente. Muchos combates terminaban cuando uno de los luchadores se rendía o quedaba incapacitado. Los gladiadores eran valiosos para sus dueños y entrenadores, por lo que no tenía sentido desperdiciar vidas en cada pelea. Eran más comparables a los atletas de élite modernos que a prisioneros condenados a morir en la arena. Conclusión. Como hemos visto, la historia está llena de malentendidos y mitos que han sido repetidos durante generaciones. Algunos surgieron por errores de interpretación, otros fueron producto de propaganda y muchos se han perpetuado a través del cine y la literatura. La verdadera historia, aunque menos dramática en ocasiones, nos ofrece una comprensión más profunda y fascinante de nuestro pasado. Por eso, siempre es importante cuestionar lo que creemos saber y seguir explorando la historia con una mente abierta.